Perdón, perdón, que... No, pues eso estás hablando, ¿no? Listo, Claudita. Bueno, chicos, entonces hoy vamos a introducirnos a los números racionales. La clase pasada habíamos dicho que los números naturales son los números que se pueden contar y son los mismos naturales es otro número natural. Siempre que sumamos dos números naturales, el resultado es otro número natural. Que la multiplicación de dos números naturales era otro número natural. Ahora, ¿qué pasaba con la resta? Que no siempre la resta de dos números naturales es otro número natural. Por ejemplo, si yo resto 8 menos 10, o sea, si este número es menor, o sea, este se llama el minuendo, que el número que le voy a restar no es posible en los números naturales. O sea, en los números naturales no es posible restarle a 8 10 unidades. Si yo tengo 8 unidades, yo en los números naturales no puedo quitar 10 unidades. Entonces se introducen los números enteros. De los números enteros, ¿quiénes son? Los enteros positivos son números naturales, el cero y los enteros negativos. Entonces, en los números enteros, perdón, ya tenemos que 8 menos 10 es igual a menos 2. Que ustedes saben que en los números enteros, si los dos números tienen diferentes signos, se restan y se coloca el signo del mayor. Entonces, en los números enteros se cumple que la suma de dos números enteros es otro número entero, que la resta de dos números enteros es otro número entero y que la multiplicación de dos números enteros es otro número entero. Pero ahora vamos a ver qué pasa con la división. Si yo tengo 8 unidades y las divido en 2, me queda 4. 8 dividido 2 es 4. Pero ¿qué pasa si yo... bueno, son enteros. Si yo divido menos 8 dividido 2, simplemente ley de signos, menos por más menos, y 8 dividido 2, 4. Perfectamente. En los números enteros, en estos dos casos, me da, divido dos números enteros y me da otro número entero. Aquí me dan entero negativo, aquí entero positivo, no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo tengo 1 dividido 4? Si yo tengo 1 dividido 4, no es posible en los números enteros. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo es, yo tengo una torta, la debo dividir entre 4 personas. ¿Cuánto le toca a cada persona? Aquí está una torta entera, la divido en 4 y a cada Claudita, persona... Dime, discúlpame que te interrumpa. Te presento a Julián. espérate un segundito. A Julián Ramírez. Julián Ramírez. Sí, señora. Ah, listo, él se incorpora. Sí, señora. Perfecto. Vale. Bienvenido, Julián. Es que ya están en clase, entonces, pero dale tranquilo, estamos en matemáticas. ¿Listo? Ahorita están viendo el tema de números enteros, como para que... Ahí se van a adelantar. ¿Listo? Y ahorita en un momento te cuento cómo es lo de la plataforma y todo para que te vayas poniendo ahí. Igual no llevamos tanto, entonces apenas. ¿Listo? Bienvenido. Listo. Entonces, ¿qué decíamos? Decíamos que en los números enteros hay divisiones que no son posibles. Por ejemplo, si yo divido 1 dividido 4, no es posible. Entonces aquí tengo una torta, la debo dividir entre 4 personas. ¿Cuánto le toca a cada persona? A cada persona le toca un cuarto de torta. Y aquí se introduce otro tipo de números que son las fracciones. Entonces, ahora yo les voy a mostrar un cuadro sinóptico donde vemos
los números y vamos a ir a lo largo del curso viendo cada uno de este tipo de números. Ya nosotros sabemos bien qué son los números naturales. El cero también sabemos qué es y los enteros negativos. Entonces tenemos que los naturales, el cero y los enteros negativos forman el conjunto de los números enteros. Ahora estamos introduciendo las fracciones. Los enteros y los fraccionarios me dan el conjunto de los números racionales, que es a lo que nos vamos a dedicar algunas clases. Entonces, para que ustedes sepan cómo vamos a hacer la temática es, avanzamos en esto, avanzamos en álgebra y avanzamos en geometría paralelamente, porque pues para muchas cosas del álgebra necesitamos estos conceptos, para muchas cosas de la geometría y posteriormente la trigonometría necesitamos estos conceptos. Entonces ahora ya vimos los enteros, vamos a ver los fraccionarios y su unión forma el conjunto de los números racionales. Entonces, los fraccionarios tienen un numerador y un denominador. El denominador que me dice en cuánto he dividido la unidad y el numerador cuántas partes vamos a tomar. Se la pasan todavía pegados, duermen en la misma casa y todo y todavía molestando. Dejen la chismorrea para la casa, ¿no? Entonces, acá tenemos un entero. Lo dividimos en 4 partes, por eso el denominador es 4. Y de esas 4 partes tomamos 3. Entonces, 3/4, ¿qué significa? Que una unidad la hemos dividido en 4 partes y hemos tomado 3 partes. ¿Han tenido tiempo de tomar notas? Bueno, espero que hayan tomado notas de qué es el denominador, qué es el numerador y de este ejemplo. Aquí vemos otros ejemplos. Entonces, tenemos una unidad. La dividimos en 4 partes. O sea, el denominador siempre va a ser 4. En el primer ejemplo, coloreamos una parte. O sea que la parte coloreada representa 1/4 del total. En el segundo dibujito coloreamos 2 partes. O sea que la parte coloreada representa 2/4 del total. En el tercer dibujito coloreamos 3 partes. La parte coloreada representa 3/4 del total. Y en el quinto dibujito coloreamos las 4 partes. 4 partes significa que dividimos en 4 partes y tomamos 4, coloreamos 4. ¿Qué pasa? Que fíjense que aquí tengo la unidad entera. O sea que la unidad entera, los enteros, también se pueden representar como fracciones. Un minutico. Espérenme un momentico. Que no puedo. Es que estoy aquí. Fíjense que una fracción básicamente es una división. Entonces, 4/4 me representa el entero 1. Si yo quiero representar (8/4) me representa el entero 2, porque 8 dividido 4 es 2. Entonces, al final, los números enteros también se pueden representar como fracciones.
Entonces aquí nuevamente pues les indico que el denominador indica en cuántas partes se ha dividido la unidad y el numerador cuántas partes se han tomado. Si el numerador es igual al denominador, tenemos una unidad. Y si el numerador es menor que el denominador, tenemos un número menor que una unidad. ¿Qué pasa si yo tomo todos los cuadritos que tengo? Yo las unidades las he dividido en cuartos. O sea que nuevamente, perdón, nuevamente yo tengo de denominador 4, porque las unidades las he dividido en 4. ¿Y cuánto es el denominador? El denominador es, ¿cuántas tengo coloreadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que yo tengo la fracción 10 cuartos. 10 cuartos me representa la suma de las 4 unidades que tengo en el ejemplo. Entonces, fíjense, tener un numerador mayor que el denominador, lo que me significa es que tengo más de una unidad. Listo. Entonces, ahora sí vamos a definir qué son los números racionales. Los números racionales son aquellos que se pueden representar como una división o como una fracción. O sea, todos estos que hemos visto, un cuarto es un número racional porque se puede representar como una división o una fracción. 3 cuartos, 2 cuartos, 4 cuartos, 8 cuartos, 10 cuartos, pueden ser positivos o negativos. Lo importante es que se puedan representar como una división o como una fracción. A sobre B. Que A y B sean enteros. Aquí en este caso, A y B son enteros. 1 y 4, 3 y 4, 2 y 4, 10 y 4 son enteros. Y que B, o sea, el denominador no puede ser 0. El denominador no puede ser 0. Los números racionales se representan con la letra Q. Entonces, fíjense, los naturales con la letra, los enteros con la letra Z y los racionales. Entonces, ahora quiero que me hagan esta actividad. Les dejo 5 minuticos. Me la envían por WhatsApp. Lo único que ustedes me van a enviar por WhatsApp son estas actividades que hacemos dentro de la clase. Entonces, ¿en qué consiste esta actividad? Me van a escribir la fracción que representa cada dibujito. Entonces, ahí les dejo. Me envíen por WhatsApp el resultado de esta actividad.
Bueno, chicos, ya vayan enviándome. Listo, chicos. Ya vi que me los están enviando. Entonces, fíjense. En el primer ejemplo, dividimos la unidad en 4 partes y tomamos 2. En el segundo ejemplo, dividimos la unidad en 10 partes y tomamos 3. En el tercer ejemplo, dividimos la unidad en 4 partes y tomamos 4.
en 4 partes y tomamos 4. Y en el cuarto ejemplo, dividimos la unidad en 10 partes nuevamente y tomamos 4. ¿Listo? Entonces, ya me la envió Nicolás y me la envió Mariana. Perfecto. Estos pequeños ejercicios de clase también son una nota para que lo tengan en cuenta. Bueno, chicos, ahora miremos qué pasa en este ejemplo. Me acaba de enviar Sara. Perfecto. En este ejemplo, fíjense que yo tengo, realmente lo que yo estoy tomando es lo que está con líneas negras. Pero en el primer ejemplo yo dividí en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y tomé 2. Esta fracción es 2/8. En el segundo ejemplo dividí en 12 y tomé 3. En el tercero dividí en 16 y tomé 4. Y en el cuarto ejemplo dividí en 4 y tomé 1. Pero al final lo que yo tomé fue lo mismo. Fue esa parte que está delimitada por las líneas negras. O sea, ¿eso qué me significa? Que 1/4, 2/8, 3/12 y 4/16 son el mismo número. Son números equivalentes. Son números iguales. Entonces, en estos números que son iguales, tenemos 1/4, 2/8, 3/12, 4/16 y hay infinitos que son iguales. El conjunto de todos los números fraccionarios equivalentes a 1/4 se llama clase de equivalencia de 1/4. O sea, son todos esos números que realmente son iguales a dividir entre 4 y tomar 1. Aquí dividí entre 8 y tomé 2 y realmente es el mismo número. Aquí dividí entre 2 y tomé 3. Aquí dividí entre 16 y tomé 4. Entonces, un fraccionario irreductible es un fraccionario que no se puede simplificar. ¿Qué es simplificar? Que esto es muy importante para álgebra, para trigonometría, porque todas las respuestas se deben dar simplificadas. Simplificar es dividir arriba y abajo por el mismo número. Entonces, si yo tengo 2/8 y divido arriba y abajo entre 2, me queda 2 dividido 2, 1, 8 dividido 2, 4. Si tengo 3 dividido 12, 3/12, y divido arriba y abajo entre 3, 3 dividido 3 me da 1, 12 dividido 3 me da 4, me queda 1/4. Si tengo 4/16, 4 dividido 4, 1, 16 dividido 4, 4. O sea, siempre me va a dar 1/4, porque todas estas 3 que tengo primero son iguales a 1/4. Cuando yo simplifico me da 1/4. Entonces, todas estas 2/8, 3/12, 4/16 son la clase de equivalencia. Y el fraccionario irreductible es 1/4 que se llama representante canónico, que es el que no se puede simplificar. Les dejo un minutito para que copien estos conceptos. Si me alcanzan a ver, les toca hacerse más cerca. Ay, no, tampoco les puedo llevar el Sí, porque ahí no. Les dicto, fraccionario irreductible es aquel fraccionario irreductible es aquel
que no se puede simplificar. Por eso se llama irreductible. Y dice, punto aparte. El conjunto de todos los números fraccionarios. El conjunto de todos los números fraccionarios, fraccionarios con doble C, equivalentes a un cuarto, no van a escribir un cuarto, sino escriben 1 sobre 4, ¿no? A 1 sobre 4 se llama equivalencia de un cuarto. Acuérdense cómo se escribe 1 sobre 4, ¿listo? O un cuarto, acuérdense de lo que llamamos un cuarto. Entonces acuérdense que cuando yo tengo esto así, es un medio. Cuando yo tengo esto así, es un tercio. Esto sería un cuarto. ¿Listo? Este fue el que ustedes debieron haber copiado. Un quinto, un sexto. Bueno, los números. ¿Cierto? Bueno, chicos, entonces, ahora veamos algo. ¿Qué es simplificar y qué es amplificar? Yo tengo una fracción, cualquiera. Entonces yo tengo, por decir algo, 15 veinteavos. Entonces yo voy a simplificar esa fracción. Entonces yo, ¿cómo la simplifico? Yo, espérenme un momento, esto no me quedó. Espérense. Perdón. Yo tengo 5 veinteavos. ¿Cómo simplifico? Yo puedo simplificar dividiendo arriba y abajo entre 5. Entre 5 arriba y entre 5 abajo. Y me da 5 dividido 5, 1, 20 dividido 5, 4. Ahí simplifiqué esa fracción. ¿Qué pasa? Que yo tengo que tener un método. ¿Por qué dividí entre 5? Porque sí, no, yo tengo que saber por qué voy a dividir, y eso se los voy a explicar a continuación. Pero antes les voy a explicar qué es amplificar. Amplificar es multiplicar. Cuando yo, en vez de dividir la fracción original, yo aquí tenía 5 veinteavos y lo convertí en un cuarto. Aquí tengo 5 veinteavos. Yo también puedo multiplicar arriba y abajo por un número. Hagámoslo igual por 5. Y estoy amplificando. Igual tengo la misma fracción. Va a representarme el mismo número. Si multiplico arriba y abajo por 5, esto es algo que se hace continuamente para los procedimientos algebraicos y trigonométricos. Por 5, 25 y 20 por 5, 100. Entonces,
5 veinteavos es igual a un cuarto. 5 veinteavos también es igual a 25 sobre 100. Aquí A multipliqué para tener una fracción con números más grandes. No es mayor, es igual. Solo que está representada con números del numerador y el denominador más grande. Y aquí con números más pequeños. Entonces, para aprender a simplificar bien, tenemos que introducir algo que ustedes saben, pero que debemos repasar, que son los números primos. ¿Qué son los números primos? Son números que en el conjunto de los números naturales solo se pueden dividir entre sí mismos y la unidad. Y hay otros números que son los números compuestos, que son aquellos números que además de ser divisibles por ellos mismos y por la unidad, también son divisibles por otros números. O sea, los números primos tienen solamente dos divisores. Los números primos solo tienen dos divisores. Y los números compuestos tienen más de dos divisores. Los números compuestos tienen más de dos divisores. Tienen más de dos divisores. Entonces, fíjense, volvemos a nuestro cuadro sinóptico. Nosotros decíamos aquí, teníamos los números naturales, que están compuestos por el número 1, los números primos y los números compuestos. Ahora les explico por qué el número 1 está afuera. Fíjense que vamos a ir entendiendo cada una de esta clase de números. Entonces, los naturales se dividen en 1, primos y compuestos. ¿Por qué el 1 es especial? Porque el 1 solo tiene un divisor, que es el 1, que es el mismo. O sea, no es ni primo ni compuesto, porque los primos tienen solo dos divisores, los compuestos tienen más de dos divisores y el 1 solo tiene un divisor, que es el 1. Entonces, vamos a hacer algo aquí. Vamos a poner aquí los números naturales del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya dijimos que el 1 no es ni primo ni compuesto, es el 1. Entonces empecemos aquí. Y vamos a copiar los números primos. Y aquí los números compuestos. Entonces, empecemos. El 2. ¿El 2 entre quién se puede dividir? Solamente entre 2, porque 2 dividido 2 da 1, y entre 1, porque 2 dividido 1 da 2. Entonces, el 2 es un número primo. Miren. 2 dividido 1 es igual a... Y 2 dividido 2 es igual a 1. El 2 solo se puede dividir entre sí mismo y la unidad. Entonces, ahora me va a decir Alejandro si el 3 es un número primo o un número compuesto. Compuesto. El 3 entre quién lo puedo dividir. A ver, vamos a analizarlo. Para que dé exacto, o sea, me tiene que dar exacto. Entonces, el 3 dividido 1 me da 3. Pero el 3 dividido 2 ya no me da un número entero. Porque el 3 dividido 2
Si ustedes tienen una calculadora, el 3 dividido 2 da 1.5. O sea, el 3 es divisible entre 2, porque cuando yo estoy diciendo que es divisible, me tiene que dar un número natural, un número entero positivo. Entonces, el 3 dividido 2 no se puede dividir en el conjunto de los números naturales. Me da 1,5, que ya sería en el conjunto de los números racionales. Entonces, el 3 se puede dividir entre 1 y se puede dividir entre 3. Queda 1. O sea que el 3 nuevamente solo se puede dividir entre sí mismo y entre la unidad. O sea que el 3 es un número primo. Ahora, a ver, Nicolás, el 4. ¿El 4 es un número primo o compuesto, Nicolás? Primo. A ver si el 4 es primo o compuesto. El 4 lo puedo dividir entre 1, me da 4. El 4 lo puedo dividir, yo voy probando con todos los números menores que 4. Entre 2, me da 2. El 4 lo puedo dividir entre 3, no me da exacto. Porque en la tabla del 3, ustedes no tienen calculadora, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, no está el 4. Pero el 4 lo puedo dividir entre 4 y me da 4. Ya miren, el 4 lo puedo dividir entre sí mismo, entre la unidad, pero también entre 2. Tiene 3 divisores. Entonces, el 4 es un número compuesto, no es primo, porque tiene más de 2 divisores. Y los números primos solo tienen 2 divisores. Para hallar los divisores, ¿yo qué hago? Busco los números menores que el número que estoy evaluando. Entonces, ahora intentemos con el 5. Mariana, ¿el número 5 es un número primo o compuesto? Primo. ¿Me dice primo? Mariana. Señora. El 5 es un número primo o compuesto. Primo, perfecto. El 5 es un número primo. Porque yo el 5 lo puedo dividir entre 1, me da 5, entre 2 no puedo dividirlo, el 5 no es de la tabla del 2, entre 3 tampoco, el 5 no es de la tabla del 3, entre 4 tampoco, y entre 5 sí. O sea, el 5 yo solo lo puedo dividir entre 1 y entre 5. Ahora, Sara, el 6. ¿El 6 es un número primo o compuesto? Compuesto. Exactamente. ¿Y cuáles son los divisores del número 6? El 6 lo puedo dividir entre 1 y me da 6. El 6 lo puedo dividir entre 2 y me da 3. El 6 lo puedo dividir entre 3 y me da 2. Entre 4 no, el 6 no es de la tabla del 4. Entre 5 tampoco. Y lo puedo dividir 6 dividido 6 me da 1. Entonces es un número compuesto porque tiene más de 2 divisores. El 6 es compuesto. Ahora, Alejandro, el 7. ¿El 7 es un número primo o compuesto? Primo. Exactamente, el 7 es un número primo, porque el 7 solo lo puedo dividir entre 1 y entre 7. El 7 no es de la tabla del 2, ni del 3, ni del 4, ni del 5, ni del 6. El 8 es un número primo o compuesto. A ver, Nicolás, el 8 es... ¿Cómo? Compuesto. Perfecto, porque el 8 tiene más divisores. El 8 lo puedo dividir entre 1 y entre 8, pero también lo puedo dividir entre 2. 8 dividido 2 da 4. Entre 4, 8 dividido 4 da 2. Entonces el 8 es un número compuesto. Ahora el 9. A ver, Mariana, ¿el 9 es un número primo o compuesto? Compuesto. Exacto, porque el 9 tiene más de 2 divisores. Tiene el 1 y el 9, pero también tiene el 3.
Y el 10 es un número primo compuesto. A ver, Sara. Compuesto. Exactamente, porque el 10 lo puedo dividir, además de entre 1 y entre 10, lo puedo dividir entre 2 y lo puedo dividir entre 5. Entonces, el 10 es un número compuesto también. Entonces, ¿qué reglas para saber rápidamente tenemos? Todos los números pares son divisibles entre 2. O sea, todos los números pares yo los puedo dividir entre 2. Los números pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O sea, el único número par y primo es el 2, porque todos los otros números pares yo los puedo dividir entre 2. Todos los números que terminen en 5, yo los puedo dividir entre 5. Entonces, esas son dos reglas. Los números pares los puedo dividir entre 2. Los números que terminen en 5 o en 0 los puedo dividir entre 2. Entonces, chicos, ¿cómo se simplifica ahora sí? Entonces, vamos a poner aquí una fracción. Vamos a poner una fracción, vamos a poner, por ejemplo, 18 sobre 24. ¿Ves tú? ¿Cómo se simplifica? Uno empieza con el 2. Uno mira si es divisible entre 2. Entonces uno empieza. 18 tiene mitad. Sí, es 9. 18 dividido 2 da 9. 24 tiene mitad. Sí, es 12. 24 dividido 2 da 12. Entonces ahora el 12 sigue teniendo mitad porque es par, pero el 9 ya no tiene mitad. Entonces miro a ver si ambos tienen tercera. Sí, porque ambos son de la tabla del 3, que es 3, 6, 9, 12. Entonces el 9 tiene tercera, que es 3, y el 12 tiene tercera, que es 4. Y ahí no puedo continuar porque el 4 tiene mitad, el 3 no tiene mitad, el 3 tiene tercera, el 4 no tiene tercera. Entonces, ahí veo que 18 sobre 24 es igual a... Esperen un momentico. Ecuación. A 3/4. Entonces, ¿cómo se simplifica? Se hace con los números primos, pero tiene que ser divisible el de arriba y el de abajo. Entonces, ahorita les voy a dejar unos minuticos para que me hagan estas dos simplificaciones. Espérenme. Entonces, simplifíquenme estos dos números y ya me los envían por WhatsApp.
Bueno, chicos, vamos a revisar estas simplificaciones. Entonces yo empiezo. El 30 es un número par, tiene mitad, pero el 15 no es par, entonces no tiene mitad. Tercera, ambos tienen tercera, entonces yo comienzo sacando la tercera. Tercera de 15, 5, ¿por qué? Porque 5 por 3 es 15. Tercera de 30, cuando son números de dos cifras, yo digo, tercera de 3 es 1 y bajo el 0. Igual también lo puedo dividir, 30 dividido 3 da 10. Ahora, 5 y 10, ¿qué tienen? 5 no tiene tercera, 10, porque ya vamos por el 3. Entonces, ¿qué puede ser? Quinta. Ambos tienen quinta porque el 5 termina en 5 y el 10 en 0. Los únicos números que tienen quinta son los que terminan en 0 o en 5. Entonces, quinta de 5, 1, quinta de 30, 2. Entonces, eso da un medio. Este es igual. Bueno, aquí no lo puedo poner, no me quedó. Esto es igual, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo acá. Esta ecuación. Quince sobre 10 igual a un medio.
Vamos a pasarlo para acá arriba para que me quede mejor, más organizado. 15 sobre 10 igual a un medio. Ahora tengo 12 sobre 18. Espérense, es 12 sobre 18, que no se me vaya. Voy a volverlo a poner desde el principio. Insertar. Revisen si no les dio igual para ver dónde están los errores, que no entendieron. Bueno. Entonces, 12 sobre 18. Ambos son pares, entonces ambos tienen mitad. Mitad de 12, 6. Que 6 por 2, 12. Mitad de 18, 9. Esperen. Mitad de 12. 6. Ahora, 6 tiene mitad, pero 9 no tiene mitad. Ambos tienen tercera. Tercera de 6, 2. Y tercera de 9 es 3. Entonces, 12 sobre 18 es igual a 2 tercios. Entonces, chicos, ¿entendieron bien? O sea, siempre para simplificar empiezan por 2, 3, 5, 7 con los primos. Y el de arriba y el de abajo tienen que ser divisibles por el mismo número. Bueno, chicos, entonces, cualquier duda que tengan me pueden preguntar al WhatsApp. Entonces, que tengan una feliz tarde. Ya está creado el espacio para dejar las evidencias de clase en la plataforma Classroom. Bueno, chao, chicos, que tengan una feliz tarde. Chao. Ya nos vemos, Sarita.